es por un factor de raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Entonces, efectivamente, 120 voltios por la raíz cuadrada de 2 da 169,70. ¿Sí? Redondeando, 170 voltios. Y para el caso de la de 208, ustedes pueden ahí también hacer el ejercicio. 208 por la raíz de 2, raíz cuadrada de 2, 294,15. Aquí lo redondearon a 294. Listo. Bien. Sigamos acá para adelante. Valor medio o promedio es el promedio de todos los valores instantáneos de medio ciclo. Es igual al valor máximo por 0,637. Y el que sí nos interesa, el valor efectivo, eficaz o cuadrático medio. ¿Sí? El valor eficaz de una tensión o corriente alterna es el que en un circuito puramente resistivo produce la misma cantidad de calor que la producida por una corriente continua, que tiene un valor equivalente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer una equivalencia en cuanto a potencia de si fuera un circuito de corriente directa. ¿Qué circuito de corriente directa me genera la misma potencia? ¿Con qué voltaje? Entonces dice, se obtiene dividiendo el valor pico entre 1,41 o multiplicándolo por 0,707, es decir, la raíz cuadrada de 2, en este caso, ¿sí? 2, la raíz cuadrada, 1,41 o 0,707, pues ese sería el caso en el que hagamos el inverso. ¿Sí? Entonces 2 raíz cuadrada y 1 sobre x, 1,707. De igual forma es posible obtener el valor pico multiplicando el valor eficaz. Bueno, eso ya lo vamos a hacer con más calma más adelante. Magnitudes eléctricas fundamentales. Si bien es cierto que existen muchas magnitudes para poder medir la corriente eléctrica, aquí veremos solamente las básicas o fundamentales. La intensidad de la corriente, amperaje o simplemente corriente, es la cantidad de electrones que circula por un conductor en unidad de tiempo. La unidad que se emplea para medir esta magnitud es el amperio. Ya se imaginarán que es en homenaje a Ampère, a nuestro pionero Ampère. El paso de un culombio, también en homenaje a otro de los pioneros, ¿no? Coulomb. ¿Qué es un coulomb? 6,28 por 10 a la 18 electrones, es decir, aproximadamente algo así como 6, ¿qué serán? Como trillones. 6, un 6 con 18 ceros, ¿sí? Un 6, 28 y otros tantos ceros. Bueno chicos, entonces aquí un breve repaso sobre las unidades. Entonces 1000 es 10 a la 3, 10 elevado a la tercera potencia, 10 por 10 por 10, ¿sí? 10 por 10, 100 y por 10, 1000. ¿Listo? Eso es lo que llamamos miles. 10 a la 6, 1 con 6 ceros, es lo que llamamos los millones, ¿no? Un millón. Por ejemplo, 10 y además del 10 otros 6 ceros, se puede representar como 10 elevado a la 7, a la séptima potencia, es lo que llamaríamos 10 millones. 10 a la 9, entonces 1000, el apóstrofo de millones y los 6 ceros del millón. ¿Listo? 9 ceros en total. Entonces es lo que llamaríamos 1000 millones. 10 a la 12, un millón de millones. O sea, un billón. Diez a la 15, entonces subimos 3 ceros, agregamos 3 ceros, o sea, 1000 veces más. Pues entonces ya no estaríamos hablando de un billón, sino de 1000. 1000 billones al haber agregado 3 ceros más acá del 12 al 15.
Y del 15 al 18 otra vez hacemos un incremento de 1000 veces más. ¿Listo? Entonces 1000 por 1000 da 1.000.000. ¿Pero 1.000.000 de qué? De billones. En lo que íbamos, ¿no? 1.000.000 de billones. ¿Listo? Y se nos habla de que el amperio es 6,28 por 10 a la 18 coulombs. ¿Sí? Perdón, 6,28 por 10 a la 18 electrones. Es decir, 6,28 por 10 a la 18 equivaldría a 6.280.000 billones, ¿sí? O simplemente 6,28 mil billones. 6,28 millones de billones, ¿sí? Si lo queremos decir de esa manera, claramente no es práctico, no es para nada práctico empezar a hablar de millones y de billones. Entonces simplemente 6,28 por 10 a la 18. ¿Listo? Aquí únicamente para que veamos la equivalencia. Entonces, esta es la cantidad de electrones que hay en un coulomb. Un coulomb de carga, pues ese sí se puede medir. ¿Listo? Y por segundo, a través de un conductor. Como esta unidad básica no siempre es la más adecuada porque se pueden tener corrientes muy grandes o muy pequeñas, de manera que con el amperio se dificultaría medirlas. Existen otras unidades llamadas múltiplos y submúltiplos. Múltiplos, el kiloamperio, equivalente a 1000 amperios. Este lo hablábamos cuando estudiábamos el rayo, si ustedes recuerdan, la corriente del rayo se medía en kiloamperios. Submúltiplos, miliamperio, equivale a la milésima parte de un amperio. Entonces este lo podemos ver mucho, por ejemplo, en el ámbito de la electrónica, o si lo recuerdan, también lo veíamos en el ámbito de la electropatología, ¿no? Que se hablaba del umbral de percepción, etcétera, etcétera, no en unidades de amperios, sino en una unidad más pequeña, de 0,001, sí, 10 a la menos 3 miliamperios. Milésimas de amperio, en pocas palabras. Y microamperios, ¿no? Equivale a la millonésima parte de un amperio, o sea, la milésima del miliamperio. Medición de la corriente. Para poder medir la corriente es necesario tener un circuito cerrado, de manera que la corriente pueda circular por el mismo. La medición se realiza con el amperímetro o pinza amperimétrica. Si se usa el multímetro, debe estar seleccionado en modo de amperímetro. Bueno, esto ya lo veremos mucho mejor con nuestras prácticas, pero aquí pues se ve el esquema de que está el amperímetro en escala de miliamperios y está conectado en serie con la carga y con la fuente, es decir, la corriente eléctrica pasa por la carga, pues, o bueno, sale de la fuente, es impulsada por la fuente, atraviesa los circuitos internos acá de los sensores del miliamperímetro y sale y continúa su camino hacia la carga y se cierra el circuito, es decir, aquí el multímetro hace parte del recorrido de la corriente. ¿Listo? Y como está en modo de miliamperios y se registra acá en la pantalla digital 50, entonces aquí nos dicen pues que está midiendo 50 miliamperios. ¿Listo? Tensión, diferencia de potencial o fuerza electromotriz, que se representa como E o como U o como V, si lo queremos llamar voltaje. Sobre el término en sí, su definición, existen diversas precisiones. La FEM, recuerden, la FEM, la FEM, fuerza electromotriz, una fuerza que impulsa a los electrones, que los pone en movimiento, por eso motriz. Se refiere más a la energía entregada por una fuente, mientras que la tensión tiene más relación con la diferencia entre los potenciales de dos puntos de un circuito. Con esta aclaración debemos tratar de entender los conceptos que se emiten a continuación. Tensión es la diferencia de los potenciales que existen entre los extremos de una carga eléctrica o entre dos conductores. Cuando se emplea corriente alterna trifásica tetrafilar, es necesario tener presente que se originan dos tipos de tensiones, que sería la tensión de línea, cuando la medimos entre dos fases,
¿sí? Entre dos fases diferentes vamos, perdón, tensión, sí, tensión de línea, entre, por ejemplo, aquí se está midiendo entre la fase R y la fase